Vamos a leer Nehemías. Nehemías es un tremendo libro, hermanos, pero trataré de reducir una escritura del capítulo 8 de Nehemías. Gracias a todos los hermanos por venir. Cuando lleguemos a 100, me avisa, hermano Efraín. Cuando lleguemos a 100. La verdad que ya tenemos 93. Fue tanta la actividad ayer que pensé que iban a venir hermanos hoy, pero siempre hay un remanente poderoso. Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tomen sus lugares. Quisiera, hermanos amados, tomar 35 minutos para decirles el tema siguiente: avivamiento por la palabra de Dios. Avivamiento por la palabra de Dios. El libro de Nehemías es un libro que señala la inmensidad de liderazgo que este hombre tuvo. Hay muchas enseñanzas acerca de ello. Y cómo, hermanos, los muros de Jerusalén habían sido destruidos, y como Nehemías, siendo un judío, hermanos, pudo sentir en su corazón la necesidad de reconstruir los muros una vez más. Pero dentro de esa reconstrucción, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Nehemías, este hombre, como líder, juntamente con el pueblo, tuvo que enfrentar una serie de circunstancias. Enfrentó los ataques de Sanballat, de Tobías, enfrentó burlas, críticas, a tal grado que hubo un momento que los mismos enemigos dijeron: ese muro que Nehemías construye, si pasa una zorra, lo bota. Pero Nehemías fue un hombre que está entre todos los líderes de la historia bíblica. Tenemos tremendos líderes como Pablo, como Moisés, tremendo líder de Israel. Pero no podemos dejar pasar por alto el valor y la fe que este hombre Nehemías tuvo para levantarse de la nada y reconstruir una vez más los muros de la ciudad de Jerusalén. Después de todas las batallas que Nehemías enfrentó en la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén,
llegó un momento de celebrar la victoria que Dios les había dado. Esto nos enseña que antes o después de las situaciones difíciles que pasamos, siempre hay una victoria. Después de grandes avivamientos o antes de los grandes avivamientos, siempre habrá oposición. El avivamiento que se despertó en ese tiempo, que vamos a entrar un momento en lo que hizo la palabra de Dios en ese capítulo que hemos leído, podemos entender antes de ello que el avivamiento de los primeros creyentes, cuando hablo de avivamiento, los primeros creyentes, es decir, los primeros bautizados en el nombre de Jesús, cuando la iglesia nació el día de Pentecostés, fue un tremendo mover de Dios. Se derramó el Espíritu Santo en 120 creyentes y 3,000 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y allí nace la iglesia del nombre de Jesucristo. Año 30 DC, después de Cristo. Pero eso no era todo. Ese avivamiento que la iglesia experimentó trajo persecuciones. Los apóstoles fueron llevados a las cárceles. La Biblia dice que fueron azotados, fueron perseguidos por el mismo Saulo de Tarso. Murió el primer mártir de la iglesia, que se llamaba Esteban, que ni era apóstol sino que era un diácono. Murió, y murió a pedradas, convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia, que su mismo nombre, Esteban, significa el hombre que ganó la corona. Más enseguida encontramos la persecución de la iglesia en el capítulo 12 de los Hechos, cuando Pedro fue llevado a la cárcel y Jacobo tuvo que ser muerto por Herodes a espada. Y todo como la iglesia iba creciendo, iba experimentando avivamientos, también iba sufriendo persecuciones y cárceles. El avivamiento de una iglesia local o nacional no es una casualidad. Nosotros decimos, hermanos, oremos por avivamiento, oremos por crecimiento. A nivel nacional siempre se está haciendo un ayuno mensual, toda la iglesia pentecostal unida, orando porque no queremos perder la fuerza de esta iglesia pentecostal. No queremos perder, hermanos, el avivamiento que Dios ha dado a la iglesia. Estamos próximos en noviembre del 2025 para celebrar nuestra gran convención nacional, 50 años de que la iglesia nació aquí en El Salvador, pero que es la iglesia que comenzó el día de Pentecostés, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo y recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Tenemos esa enseñanza, tenemos esa doctrina, pero el avivamiento no es casualidad. Qué casualidad que hubo un culto de avivamiento. Esto ocurre debido a que alguien lo desea y está dispuesto a pagar el precio por ese avivamiento. A veces pensamos, ¿por qué no suceden aquellos milagros que sucedieron cuando la iglesia nació? Los paralíticos se levantaban. Sí sucede. Los leprosos eran limpiados, los mudos hablaban, pero esa iglesia pagó un tremendo precio. Fueron perseguidos. Se hallaba una congregación así como esta, Saulo de Tarso sacaba permiso con las autoridades y los perseguía. Aún los templos, en el año 325, los templos fueron quemados. Las Biblias fueron quemadas.
Los creyentes serán muertos a filo de espada. El capítulo 11 de Hebreos, verso 37 en adelante, eso no lo vamos a leer, pues solamente lo recalco. Dice que aún hubieron hombres que fueron aserrados. Primeros creyentes aserrados, muertos a filo de espada. Pero viene el avivamiento cuando hay alguien que está dispuesto a hacer y a pagar el precio para que el avivamiento suceda. Porque Dios se mueve cuando hay personas que desean hacer algo para Dios y que desean conocer la presencia de Dios. Avivamiento es la respuesta de Dios al clamor de un pueblo que ora, que ayuna, que busca a Dios con tremenda necesidad. Nuestro director decía una gran verdad aquí cuando empezamos. Quizás no es bueno, no es bonito estar ayunando, no es bonito. Es más bonito estar desayunando que ayunando. Es lindo cuando se va, hermanos, hay una invitación a un desayuno, wow, desde ya uno siente que está listo. Pero el ayuno no es fácil. Pero el ayuno y la oración tocan la presencia de Dios. Aún hay necesidades que no solamente se pueden lograr lo que deseamos solamente orando, sino que hay que ponerle el ingrediente principal que se llama ayuno. Y por eso Jesús dijo que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. A veces hay situaciones difíciles que hay que reforzarlas. Tenemos 103 creyentes ya, hermano, gracias al Señor. Un aplauso al Señor. Quizá alguien se está preguntando, pastor, ¿y qué es avivamiento? Pues, ¿qué es avivamiento? Se lo diré. Avivamiento es una renovación. Esto significa restaurar algo que se ha perdido o está a punto de perderse. En el caso de nosotros, los creyentes, uno viene a Cristo, se entrega a Cristo, recibe un gozo de Dios en el corazón, y ese gozo, hermanos, es tan lindo, tan especial, servir a Dios, saber que otra gente no tiene la oportunidad, pero nosotros la tenemos. Pero habrá momentos que usted siente como que el gozo se le sale, se le va. Hay momentos de desánimo, hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor. En los tiempos de Nehemías, los israelitas tenían que restaurar el compromiso con el antiguo pacto que Dios le había dado a Moisés. Por eso es que estos versículos que leímos, ya lo voy a enfatizar. Ellos tenían que restaurar, ellos habían caído en una situación difícil donde los asirios tomaron posesión de Jerusalén, destruyeron Jerusalén. La ciudad fue quemada, las puertas fueron destruidas, la gente fue llevada cautiva. Y aún hubo problemas entre los mismos israelitas que tenían problemas de hambre, hubo una tremenda hambre. Lamentaciones 4:10 dice que aún las mujeres llegaron al grado de comerse sus propios hijos. Wow. No lo tengo en mis notas, pero se me acaba de decir ese texto. Se comieron sus propios hijos, les sirvieron de alimento, era terrible. Y Nehemías, hermano, tuvo que trabajar. Hasta el grado que estaban pasando una situación difícil. Ellos tenían la necesidad de recobrar una vez más los principios que Dios había dado a Moisés. En el Nuevo Testamento la iglesia puede restaurar el gozo y el amor que teníamos cuando comenzamos a servir la vida cristiana. Cuando uno entra a Dios, se sirve a Dios, se bautiza y se congrega y uno siente gozo. Pero puede ser que habrá un momento en su
hermanos, en la iglesia es el tiempo de restaurar el gozo, de recobrar, hermanos, la libertad espiritual y que no se nos escape por completo lo que ya Dios ha dado a nuestros corazones. Es necesario, hermanos, que busquemos a Dios en momentos más difíciles y de seguro que vamos a restaurar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías y el pueblo, a pesar de los obstáculos, habían logrado restaurar los muros destruidos. La Biblia dice que el muro fue terminado en 52 días. No es mucho tiempo, pero en esos 52 días hubieron tremendas pruebas, tremendas guerras. Los enemigos les criticaban, se burlaban de ellos. Y a pesar de todas las oposiciones, tuvieron una bendición, que el pueblo se unió, trabajaron unidos, porque mientras más gente se une a la causa de buscar a Dios, mayor serán los efectos de avivamiento en cada congregación. Yo estoy seguro que si solo yo me pongo a orar en la madrugada, o solo mi esposa que ya tiene un hábito, o solo los diáconos, es posible que su familia van a ser restauradas, van a sentir mucho gozo, pero qué lindo es cuando la iglesia en sí, todos sentimos una necesidad de tener vida espiritual, de tener gozo en el corazón. No solamente el pastor, no solamente los diáconos, sino que toda la iglesia sentimos una necesidad de buscar la presencia de Dios. Después de todas las aflicciones que había pasado, tenía hambre. Habían pasado 52 días de pura tribulación, de puras críticas. 52 días, hermanos, donde se burlaban de ellos, los criticaban. Nehemías, el pueblo se desanimó, el muro estaba hasta la mitad, el pueblo se desalentó, hermanos, y no podían. Dice que perdieron la visión, perdieron la fuerza, perdieron la esperanza, perdieron todo. No había palabra de Dios, no había presencia de Dios, no había nada, había crítica, había burla. Pero cuando el muro fue terminado, es ahí donde entra el versículo 1 del capítulo 8. Ellos hicieron una petición. Dice 8:1 de Nehemías. Es 8:1, hermano, está, no es 1:1. Ahí está. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Wow. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Eso es importante. Tenían días de no escuchar un mensaje de Dios. Tenían 52 días de no sentir la presencia de Dios. Esdras, hermanos, aparece por primera vez en este libro. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, es decir, que eran de la misma época. Había llegado a Jerusalén desde Babilonia 13 años antes que Nehemías, en el año 458 antes de Cristo. Nehemías era el gobernador, el líder político, y Esdras era el sacerdote religioso. Esdras no aparece hasta el capítulo 8, pero ahora se sabe que el pueblo está, hermanos, listo, está con hambre. Y cuando el muro se termina, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, ellos piden que quieren oír palabra de Dios. Esdras dice en la Biblia que tomó el libro, que probablemente era el Pentateuco,
los 5 libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomios. Era el libro de la ley. Por eso es que el versículo 1 dice: y junto a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En el Pentateuco, esos 5 libros, estaba, hermanos, establecida la ley de Dios, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Y Esdras tomó el libro, porque la gente tenía hambre. Similar cuando nos encerraron a nosotros 7 meses en la pandemia. A nivel de El Salvador y a nivel del mundo, todas las iglesias fueron cerradas 7 meses. ¡Wow! Qué triste para los que estamos acostumbrados a venir el día domingo a adorar a Dios, a alabar a Dios, todos en las casas. Los únicos abiertos, los hospitales y las farmacias, las iglesias cerradas y todos en las casas ahí, solo viéndonos la cara uno con el otro, y viendo el perro y viendo el gato, qué tremendo extrañar los hermanos. Una ocasión yo vine a la iglesia y me dio tanta tristeza, y qué terrible, qué soledad, tremendo, la banca sola, los aparatos, hermanos, en antes volvieron a sonar. Era terrible, hermanos, 7 meses. Pero un 30 de agosto que dijeron que las iglesias se iban a abrir, y se abrieron, ese día no cupimos en esta iglesia, porque todos teníamos hambre de la presencia de Dios. Todos teníamos deseo de alabar a Dios. Esta fue una iglesia ejemplar. Sé de algunos compañeros pastores que me han dicho: hermanos, a mí no me volvió la congregación. La mitad de la congregación volvió, los demás se fueron al mundo. Se acostumbraron a nunca ir a la iglesia. Se acostumbraron a quedarse en la casa, pero gracias a Dios esta iglesia, tuvieron que ser 2 grupos de 100 para un culto a las 9 de la mañana con una lista, y a las 10:30 la otra lista de 100, porque no cupimos. Desde ese día, 30 de agosto, nos quedamos acostumbrados a tener nuestros 2 cultos, donde usted puede venir, gozarse en el primero y en el segundo, alabar a Dios en cualquiera de los cultos, al primero o al segundo. Gracias a Dios, porque despertó la palabra en nuestros corazones. Lo lindo es que esa gente recibió la palabra con mucho gozo en sus corazones. Voy a señalar 5 puntos que hizo efecto, que hizo la palabra. Tengo 10 minutos. Número 1, la palabra fue leída desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué hora es el alba, hermanos? 6 de la mañana. El alba, cuando el sol comienza. ¿Y qué hora es el mediodía? Por las 12, ¿verdad? Pues desde que amanece hasta las 12, dice el versículo 2 y 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. No estaban en un templo, no tenían aire acondicionado,
no había ventiladores, estaban en la plaza desde que amanece hasta el mediodía. ¡Wow! No sé cómo nos diría, a veces uno ya con 40 minutos ya uno está, que aburrido está esto y el pastor nunca termina. Yo tengo sueño, qué barbaridad, madrugué, el pastor no sabe que hoy me desvelé. Es tremendo, hermano. Y uno mismo del pastor no aguanta. Por ejemplo, los mensajes los hacemos cortitos para que usted no se canse. Pero esta gente tenía tanta hambre de la palabra de Dios, y él les tuvo que leer la palabra de Dios, el libro de la ley, desde que amaneció hasta el mediodía. Y lo más tremendo, número 2, siempre en el verso 3, el pueblo estuvo atento a la lectura de la palabra. Estuvo atento. Nadie estaba chateando, nadie tenía el teléfono en la mano, porque no había teléfono en ese tiempo, gracias a Dios. Nadie estaba platicando, nadie estaba en otra cosa, nadie estaba disimulando, todos estaban atentos. Dice el versículo 3, atentos a la palabra de Dios desde que amanece hasta el mediodía, todos estaban atentos. Número 3, según el verso 5, escucharon con reverencia y mucho respeto. Verso 5, dice así la palabra: abrió pues Esdras el libro a ojos del pueblo, porque estaba más alto en todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Wow, atento, escuchando la palabra de Dios. Eso es lindo, hermanos. Eso es maravilloso. Antes, hace como muchos años, teníamos la costumbre que todos los que estaban aquí en el altar se iban para la calle a la hora de la palabra de Dios. Otros estaban en el altar y estaban chistando uno con el otro y haciéndose movimiento. Antes, eso, los tiempos de conciliación. Antes. Pero qué lindo es cuando la iglesia viene y sabe a qué viene. Sabemos a qué venimos. A escuchar palabra de Dios, a estar atentos a la palabra, a adorar a Dios, a alabar a Dios con todo el corazón. Que estas 2 horas que le dedicamos al Señor se las damos con todo el corazón, porque el Señor es digno de la mejor alabanza, digno de mucha alabanza, digno de gloria, digno de honra. El Señor merece lo mejor de nosotros. Y la palabra causó, número 4, causó en ellos humillación y adoración a Dios. Verso 6. Dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Así respondió el pueblo. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Wow. Cuando Esdras leía la palabra, dijo: Dios es grande. Y todo el pueblo dijo: amén. Es tremendo, hermanos. Y a veces uno dice: ¿cuántos dicen gloria a Dios? Nadie contesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo allá el hermano Durito? Y en la casa grita. Tremendo, hermanos. Amén. Ni escucharon que el hermano Durito dijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? No, ni escucharon que estamos en otro mundo, allá por el planeta Júpiter hablábamos. Pero qué lindo es, toda la congregación, a pesar de que estaban en pleno sol, estaban hermanos en la plaza, tenían horas y horas y horas de estar escuchando la palabra de Dios. Y cuando Nehemías estaba allí dirigiendo y él leyendo la palabra de Dios, y cuando él dice: Dios es grande, entonces el pueblo dijo: amén, amén. Alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a
grande. No había alfombra, no había cerámica. A tierra, en vez del polvo, la gente estaba exaltando, adorando. Tenían hambre de la presencia de Dios, tenían hambre de la palabra, tenían sed de la presencia de Dios. Esdras hizo que el pueblo entendiese la ley, versos 7 y 8 del capítulo 8 de Nehemías. 7 y 8, vamos a ver qué dice. Y los levitas, Yeshua, Bani, Secrebías, Jamín, no estoy hablando en lengua, solo estoy leyendo. Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender, al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en el lugar. Quiere decir que si alguien decía, no escuché, no entendí, explíqueme, esta gente, que no voy a leer otra vez porque está muy costoso, hacían entender al pueblo. Y dice el verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Wow. Yo le voy a decir algo, hermanos. Al encontrar el ejemplo de esta gente, al haber terminado toda la reconstrucción del muro y todo lo que habían hecho, dijeron a Nehemías, queremos escuchar palabra, queremos escuchar la ley. Y no solamente eso, ellos pusieron en su corazón obedecer a la ley. Porque una cosa es ser pueblo de Dios y otra cosa es ser obediente a Dios. Amén. ¡Ah, yo soy pueblo de Dios! ¡Aleluya! Pero es obediente a Dios. Amén. Sí. Así es. Hay mucha gente, yo soy pueblo de Dios, pero desobediente. No hace lo que Dios dice que se haga. Mientras que la palabra de Dios se leía, sucedió algo. El pueblo comenzó a llorar de arrepentimiento. Wow. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Cuando escucharon los mandamientos de Dios, escucharon la lectura del capítulo 1 del libro de Éxodo, escucharon la capítulo 1 del libro de Deuteronomios, el libro de los números, y cuando se leyó el Pentateuco, todos comenzaron a sentir un toque de Dios en sus vidas. Se arrepintieron de tantas cosas que habían cometido, por el cual Dios los había castigado, porque eso de destruir los muros y la ciudad era un castigo porque se habían vuelto idólatras. Se habían volcado el pueblo de Dios a la idolatría. Entonces Dios mandó a alguien para que lo disciplinara. Como decía hermano Stanley estos días, una de las enseñanzas de lo que le sucede a Israel hoy en día. Todo comenzó por un baile pagano que los judíos hicieron. Los judíos del pueblo santo de Dios hicieron un baile pagano terrible, desnudez, tantas cosas en los hijos de Dios. Y de repente mandó uno de los mismos hermanos, de los musulmanes que son hermanos, y hace una matanza, y ya va más de un año de guerra. Pero ¿de dónde comenzó? De un gran baile que se hicieron los judíos. Hermanos, no podemos jactarnos de ser que yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios.
pero le obedeces a Dios. Es que yo creo en la palabra, pero obedecemos la palabra. Es que yo alabo a Dios, yo alabo a mi Cristo, lo alabo con el corazón, pero ¿es obediente a Dios en su palabra? ¿Le sirves a Dios como Él quiere? El pueblo comenzó a sentir cuando escucharon la lectura del libro de Génesis, de Éxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronomio. El pueblo comenzó, ¡ay, Dios mío, un pecado! Y se arrepintieron y se humillaron. Y no solamente comenzaron a llorar, hemos ofendido, Señor. Y Nehemías les dijo, señores, por favor, no lloren. Ahorita no es el tiempo de sentirse culpable. Estamos celebrando la victoria. Nehemías les dijo, no, ahorita no es tiempo de llorar, de arrepentimiento. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos concedió hacer en el muro. Lo hemos terminado en 52 días. Ahora vamos a celebrar al Rey, porque a pesar de los enemigos, de las circunstancias, Dios nos ha dado la victoria. Es tiempo de celebrar. Ahora le voy a leer los dos versículos juntos, el 9 y el 10, para que me entendamos mejor, porque aquí termino. Y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les digo: y vamos a hacer esto, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Dios el Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Wow. Todos estaban tristes, llorando, sintiéndose culpables, pero Nehemías les dice: no se pongan tristes. Es tiempo de comer, es tiempo de beber vino dulce, es tiempo que si alguien no tiene comida, preparen algo y se lo llevan para que coma. Es tiempo de alegría, es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de gloria, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo sé que hay tiempos difíciles, hermanos, donde el enemigo quiere destruir los muros de su vida, destruir su familia, destruir su salud, destruir todo el tiempo. El enemigo está tratando, pero cuando Dios nos saca en victoria, hay que celebrar, hay que venir a la casa de Dios, hay que darle al Señor lo mejor. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de cantar. Hay tiempo de celebrar. Y hoy es el día para celebrar. La razón que usted está aquí es día de celebrar su victoria. Dios le ha sacado en victoria, le ha dado comida, le ha dado protección, le tiene sano, y si no le tiene sano, por lo menos le tiene vivo. Entonces, hemos venido para celebrar. Hemos venido para decirle: Señor, gracias, porque el gozo del Señor es mi fuerza, mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza, es. Póngase en pie. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Vamos a cantar ese coro. Mientras lo cantamos, usted salude por lo menos 20 hermanos.